Dicen que lo que comienza termina. Y estamos terminando. En el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 17, aparece una declaración del Señor Jesús que estudiaremos esta noche. Dice San Mateo, capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos y dirígenos. Permita que los ángeles estén con nosotros y su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para vida eterna. Que al estudiar su palabra en esta hora, cada uno de nosotros pueda recibir bendiciones abundantes. Y que todo cuanto ocurra esta noche sea para alabanza y gloria de su nombre y salvación nuestra. Pedimos una bendición especial sobre los amigos y amigas que nos acompañan, pero también sobre aquellos amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos escuchan en cualquier parte del mundo y que están siguiendo esta programación. Bendiga también a los hermanos y hermanas presentes en este lugar y que hoy su Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, muchas gracias. Hoy comenzamos a trabajar con la segunda parte del Evangelio según San Mateo. Dijimos al principio que el Evangelio según San Mateo lo escribió Mateo el apóstol y lo escribió para los judíos. Y en su libro, Mateo quiere presentar claramente que Jesús es el Rey, el Mesías Rey prometido al pueblo de Israel. En el libro de San Mateo, más de 60 profecías del Antiguo Testamento él cita en el Evangelio y pone bien claro todo lo que tiene que ver con la persona de Jesús. Por ejemplo, en San Mateo hay 3 partes. La primera parte habla de la persona de Jesús, la segunda parte tiene que ver con el ministerio de Jesús y la tercera parte tiene que ver con el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús. En la primera sección, que ya cubrimos, se extiende desde el capítulo número 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 16. Hoy estamos leyendo el versículo número 17 del capítulo 4. Vamos a ver desde el capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 16, versículo 20, la segunda parte. Y luego, desde el capítulo 16, versículo 21, hasta el capítulo 28, versículo 20, la tercera parte. Tristemente, solo veremos algunas cositas de la segunda parte. Pero quién sabe si en algún otro lugar puedan recibir todas las otras partes del Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 4, versículo 17, aparece una frase interesante con la que vamos a trabajar. Más específicamente una palabra. Dice el versículo 17, arrepentíos. Es la predicación del Señor Jesús, es el mensaje de Jesús. Si usted lee el capítulo 3, versículo 1 y 2, Jesús repite el mismo mensaje que dio Juan el Bautista. Dice el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué cosa? Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado. ¿Y no es lo mismo que dice Jesús? Capítulo 4, versículo 17. Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado. Jesús está predicando lo mismo que Juan el Bautista. Jesús continúa lo que Juan el Bautista decía, porque el mensaje de Juan el Bautista es el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús es el mensaje de Juan el Bautista. Hablamos ahora otra vez del significado de la palabra arrepentimiento. Esta noche vamos a poner la mesa, vamos a poner las cosas en su lugar para luego entrar en un estudio serio del trabajo de esta noche. Vamos a contrastar la posición o la actitud de la gente hacia Juan y la actitud de la gente hacia Jesús. Vamos a ver cómo Juan y Jesús se combinan para presentar un mensaje de arrepentimiento. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? La última vez que hablamos decíamos que la palabra arrepentimiento significa cambiar la mente. ¿Cambiar qué? Cambiar la mente, cambiar la forma de pensar. Arrepentimiento significa que la persona tiene ahora un enfoque distinto.
Pero el arrepentimiento trasciende el simple cambio de la mente o el simple cambio del conocimiento. El arrepentimiento indica que la persona tiene ahora una conducta distinta. Ahora la persona es una nueva persona. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? De modo que entonces el arrepentimiento involucra más que el simple conocimiento. La gente hoy necesita el mismo mensaje de Juan y el mismo mensaje que Jesús le dio al pueblo. Arrepentidos, porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado. ¿Cuál fue la actitud del pueblo? ¿Cuál fue la actitud de la gente? Ante el mensaje de Jesús, ¿qué va a hacer la gente ahora? Cuando Juan predicaba, era bien duro, bien fuerte en sus mensajes. Algunas personas protestaban porque querían un mensajero diferente. Pero cuando Jesús viene a predicar, entonces, si se molestaron con Juan, ahora con Jesús se pusieron más fuertes todavía. Se hicieron más agrios contra Jesús. Rechazaron y protestaron en una forma más profunda. Y se hace interesante cómo Jesús usa una parábola para ilustrar la actitud de la gente hacia Juan y la actitud de la gente hacia él. Y usa una parábola tomando en cuenta un evento que se hacía toda la semana, un día de la semana, 2 días de la semana, muy frecuentemente, casi en todas las poblaciones conocidas. Y en un momento voy a explicarle la parábola y en qué consistía. Pero antes, permítame definir qué cosa es una parábola. ¿Qué es una parábola? Sería la primera pregunta. Una parábola es una figura de comparación. ¿Qué es una parábola? Una figura de comparación. Una parábola compara una cosa con otra. La parábola intenta enseñar una verdad abstracta a través de un hecho concreto. En la época de Jesús, los principales maestros hablaban en parábolas. Es más, en el libro de San Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35, la Biblia dice que el Mesías abriría su boca en parábolas. Vamos rapidito, que hay mucho que decir y hay mucho que hacer esta noche. San Mateo capítulo 13, versículo 34, versículo 35. Dice el 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué cosa es una parábola? Una figura de comparación. Se compara una cosa con la otra. Y vamos a ver la explicación de Jesús en un momento a través de una parábola. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Número 1, porque dice aquí que los profetas anunciaban que Jesús abriría su boca en parábola. Número 2, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Porque el público que le escuchaba era gente sencilla, gente, en su mayoría gente humilde. Había otro tipo de gente que le escuchaba también, pero él trataba de adaptar su enseñanza de forma tal que en las disposiciones diarias, en el diario vivir, en las cosas que la gente hacía cada día, pudieran encontrar las lecciones para que las recordaran por más tiempo. Así que él adaptaba sus enseñanzas con parábolas al diario vivir. ¿Por qué hablaba en parábolas? Hablaba en parábolas porque los principales maestros de su época, y los anteriores también, como Hillel, Shammai y Gamaliel, usaban parábolas para enseñar. Porque hablaba en parábolas, porque cuando utilizaba las parábolas podía traer verdades abstractas en forma más concreta para que la gente le entendiera. Por ejemplo, he aquí la parábola del sembrador. ¿Veía la gente cómo se sembraba? ¿Sí o no? Sí, decía que parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla cayó entre pedregales, parte de la semilla cayó entre espinos, entre abrojos, y parte de la semilla cayó en buena tierra. La gente sabía cómo era cada uno de esos terrenos. Y entonces la lección salía, el ejemplo que daba, y luego al ver un sembrador recordaban lo que Cristo le quiso enseñar. ¿Cierto o falso? Y número 5, Jesús hablaba en parábolas porque en un tribunal, en un juicio, usted no podía usar una parábola para acusar a nadie. Y como los escribas y los fariseos querían acusarlo, no pueden usar parábolas para acusarlo, porque él le iba a decir, oiga, usted lo interpretó así, pero esto lo puede interpretar de otra manera. ¿Entienden ahora? ¿Sí o no? ¿Habló Jesús en parábolas?
Hoy tenemos que hacer una parábola muy interesante, muy linda, muy tierna, una parábola casi infantil, pero con un significado muy profundo. Tan profundo que posiblemente nosotros quedemos retratados en la parábola. Permita Dios que no. Pero creo que será una bendición tratar de entender esto que Jesús nos dice en San Mateo capítulo 11, versículo 16, versículo 17. Recuerde que vamos a trabajar con esto porque al mensaje de Juan y al mensaje de Jesús de arrepentimiento, la gente adoptó una actitud incorrecta en relación a arrepentirse, en relación a entregarse, en relación a decidirse por el Señor. Y entonces Jesús dice, pero ¿qué es lo que pasa con ustedes? Leamos San Mateo capítulo 11, versículo 16, versículo 17. Dice, el que tiene más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Cuando uno lee eso así, dice, ¿y qué? Pero cuando uno lo estudia, saca un tesoro de conocimiento y de enseñanzas. ¿Por qué Jesús dijo esa parábola? Miren más adelante, versículo número 9. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y dice Jesús, sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Jesús está diciendo, miren, Juan predicó y la gente no le hizo caso. Muchos se arrepintieron, pero otros no. Entonces, acusaban a Juan de ser austero, acusaban a Juan de ser un tipo solitario, acusaban a Juan que no comía con nadie, acusaban a Juan que se iba al desierto, acusaban a Juan que era raro y extraño, inclusive pensaron que el tipo estaba loco. Y ahora vengo yo, que me reúno con todo el mundo, que participo con ustedes y tampoco me quieren creer. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Y entonces hace la parábola. Ustedes se parecen a los muchachos que se sientan en la plaza y que le dicen, óyete, te tocamos y no quisieron bailar. Y también lloramos y no quisieron endechar. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Defínanse, o una cosa o la otra. ¿Entienden la idea? ¿Entienden la idea, sí o no? ¿Qué era lo que pasaba y qué era lo que Jesús quería decir? Ahí viene la parte más linda. Esa palabra plaza que Jesús usa en el idioma original se escribe ágora. ¿Cómo se escribe? Ágora era un espacio en el centro de la población, en el centro del pueblecito. Ok, ¿han visto que en la mayoría de las ciudades antiguas hacen un parque en el medio de la población? ¿Sí o no? Casi todos los pueblecitos viejos tienen el parque en el centro. Y la gente los domingos viene y se sienta en el parque. Algunas personas de su recreación vienen y se sientan en el parque. Pues la ágora era un espacio abierto en el centro del pobladito, y allí en el centro del pobladito había un día o 2 días de la semana donde ahí se hacía negocio y se convertía en la plaza de negocio. La palabra ágora significa mercado. ¿Y qué pasaba en la ágora? Que toda la gente que tenía cosas para vender la traía y se estacionaba allí en el centro, con sus carretas, con sus kioscos y con todos sus tarantines. Allí lo ponían alrededor y entonces venía todo el mundo a comprar y también a vender. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo traía a sus niños. De modo que allí se armaba la concurrencia de toda la gente. Los niños solamente veían 2 eventos importantes en su población. Número 1, las bodas. Y número 2, los funerales. Así que mientras los padres estaban comprando, vendiendo y haciendo sus trabajos, chismeando, los niños se dedicaban a jugar. ¿Y qué creen ustedes que jugaban? ¿A las bodas o al funeral? De modo que entonces hacían lo siguiente.
A una niña afortunada le tocaba ser la novia. A otro chiquito le tocaba ser el novio. Otros eran los familiares. Otros eran los amigos de los que se iban a casar. Otros eran los vecinos y demás, que entonces venían con sus flautas, con sus cornetas, y venían haciendo toda la bulla del mundo para celebrar las bodas. Y detrás venía todo el pueblo. Los chiquitos veían eso con frecuencia en su población, y cuando estaban allí el día de la compra y de la venta, el día del mercado, pues ellos se reunían y decían: ok, vamos a jugar a las bodas primero. Y entonces se reunían: tú vas a ser la novia y este va a ser el novio, y yo voy a ser el familiar y tú vas a ser la mamá, y todos se repartían, y allí comenzaban a dar vueltas alrededor de la ágora, alrededor del mercado, y la gente gozaba mirando a los niños. Después que se cansaba de jugar tanto a las bodas, porque era una procesión bien interesante, junto con la novia venía un grupo de niñas que eran las que acompañaban a la novia, y entonces junto con el novio venían los familiares y demás, y allí venía toda la tuya de gente, y cuando pasaban al lado de un niño que no estaba jugando, le decían: ven, únete al desfile, ven a jugar con nosotros. Y cuando ya se cansaban de jugar a las bodas, se detenían, y entonces decía otro: ok, ahora vamos a jugar al funeral. Eran las únicas dos cosas que ellos veían de importancia en la población. Entonces le tocaba a uno ser el muerto. ¿A quién ustedes creen que cargaban? Al muerto. Y entonces se dividían la culpa. Ok, tú vas a ser el muerto y ustedes lo van a cargar. Y entonces ustedes van a ser las plañideras. Plañideras eran personas que eran profesionales llorando. Se contrataba a la gente para que llorara, y tenía que llorar con estilo y con la mente y con todo ese sabor, para que se ganaran su dinero. Ahí se quedaban lloradoras profesionales. Entonces ustedes van a ser las lloradoras profesionales, ustedes van a ser los familiares del muerto, y ustedes van a ser los amigos, y entonces ustedes van a ser todo el pueblo, y ahí hacían su procesión. Adelante iban 2 o 4 con el muchachito y seguía más chiquito que era el muerto, y la gente gozaba viendo a los niños en eso. Pasaban al lado de los que no estaban jugando y le decían: oigan, vengan, únanse a la procesión, vengan con a jugar nosotros el funeral. Pero esos tipos estaban tan aburridos que decían: a mí no me gusta ese juego feo. Tampoco quisieron jugar a las bodas y tampoco quisieron jugar al funeral. ¿Están entendiendo la moraleja? Entonces Jesús le dice: ustedes son un problema, porque Juan viene con actitud de funeral, que no se reúne con nadie, que no habla con nadie, que es solitario, y ustedes no le hacen caso, no quieren jugar con Juan. Y yo que vengo, que le hago la boda, le hago la fiesta, y tampoco quieren jugar conmigo, porque es lo que ustedes quieren. ¿Entendieron? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que usted quiere? Si viene Juan con funeral, no quiso. Jesús viene por la boda, usted tampoco quiere. Ajá, ¿y qué es lo que ustedes quieren? ¿Se entiende o no se entiende lo que está diciendo Jesús? Decídanse. Juan vino hablando de arrepentimiento, no quisieron. Y yo vengo y le hablo de arrepentimiento, dice Jesús, y tampoco quieren, porque es lo que quieren. ¿Verdad que se parece a algunas cosas? ¿Qué es lo que usted quiere? Hay una historia de mi esposa, pero yo no se la voy a hacer, de su mamá y un niñito que ella cuidaba. No, yo le digo a mi esposa que le mencioné esto y dice: tú no eres loco, guapo. Vamos a trabajar un poco con esta frase del Señor Jesús. Me encanta esta frase por los detalles que trae en su haber, los detalles que trae en consecuencia. San Mateo capítulo 11, versículo 17. Dice Jesús: os tocamos flauta y qué cosa, y no bailasteis, os endechamos y qué dice, ¿qué dice él? Y no lamentasteis. Y ahora viene el versículo 18, donde él explica lo que está diciendo. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre como comilón y qué más, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Si tuviéramos un tiempito más, hablaríamos de una palabra que suena fea, pero miren, ¿qué significa comilón? Jesús dice: ustedes están diciendo que yo soy un comilón. Es un cuadro muy feo, la palabra comilón es muy fea. Antropófago es una persona que come de gula, que come sin hambre, que come por comer, que se llena la boca y come así. Ustedes me están acusando a mí, y me están acusando de ser un bebedor también. Ustedes me están acusando sin saber.
Pero miren una cosa, Juan viene que no hace nada de lo que yo hago y lo acusan. Y yo vengo y participo con ustedes y me acusan también. ¿Cuál es el problema de ustedes? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Cómo es que ustedes quieren que le ayudemos a salvarse? Se pregunta y dice el Señor Jesús. Juan viene con el estilo funeral y ustedes no quieren nada. San Mateo capítulo 9, versículo 14 y versículo 15. Vamos a entrar en algunos detalles que tienen que ver con lo que estamos diciendo. San Mateo capítulo 9, versículo 14 y versículo 15, donde dice la sabiduría justificada por sus hijos. Mateo 9, 14, 15. Dice el versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Estaban de boda los discípulos porque Jesús estaba con ellos, sí o no? Sí, estaban de pláceme, estaban de fiesta, pero pronto Cristo se iría. Hay una frase que nos ayuda a entender el significado de la parábola y es la frase que aparece en el capítulo 11, versículo 19. Es una frase de la que pocas veces se habla, es una frase que no mucho se explica, es una frase que pocas veces se lee. San Mateo capítulo 11, versículo 19, la frase dice que la sabiduría es justificada ¿por quién? Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase? Un exégeta escribió: esto quiere decir que el fruto de la sabiduría es visible para todos. Y lo mismo las consecuencias de rehusar la verdad de Dios. ¿Cierto o falso? Los que le dijeron no a Juan en su actitud de funeral y los que le dijeron no a Jesús en su actitud de bodas, el final de su historia, ¿cuál será? ¿La perdición? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que entonces la decisión que usted hace traerá sus consecuencias. La decisión que usted hace traerá sus resultados. Si usted decide por el arrepentimiento que Juan presenta y acepta el arrepentimiento que Juan anuncia, entonces usted tiene salvación y vida eterna. Si usted acepta el arrepentimiento que Jesús dice, salvación y vida eterna. Pero si lo rechaza a los dos, ¿cuáles son las consecuencias? La perdición eterna. Hay una frase del apóstol Pablo que nos ayuda a entender un poco mejor este pensamiento. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así que hay personas que sí entienden y hay otros que no entienden. Y entonces Pablo agrupa a estas dos personas, a los que rechazan, a los que no quieren saber y también a los que sí quieren saber, los agrupa de esta manera. Dice, bueno, hay personas que no quieren entender nada, que no quieren saber nada, que no quieren nada. Pero hay otros que dicen sí, y entonces sí aceptan, sí quieren, sí caminan. Estos que no quieren saber nada son personas que se llaman naturales. Y estos que sí aceptan se llaman espirituales. ¿En cuál grupo le gustaría estar usted? Es una democracia, ¿verdad? Bueno, ¿a cuánto le gustaría ser de los naturales que no entienden nada y no quieren saber nada y no aceptan nada? ¿Le gustaría estar de ese lado? Muy bien. ¿A cuánto le gustaría estar entre los espirituales que entienden, comprenden y aceptan la palabra de Dios? ¿Pueden levantar su mano derecha? Alabado sea el nombre de Dios. Cuando estudiamos todo este haber, encontramos a Jesús con frases muy interesantes como San Mateo capítulo 11, el mismo capítulo donde aparece esa declaración. San Mateo capítulo 11, versículo número 28 en adelante. San Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice San Mateo capítulo 11, versículo 28. Tal parece que en el mismo capítulo Jesús dice, queridos, miren, vengan a ver, esto es lo que a ustedes les conviene. San Mateo capítulo 11,
versículo 28. Dice Jesús, venid a mí. ¿Cuántos? Todos los que estáis como trabajados y cargados. ¿Y qué promete Él? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si la sabiduría es justificada por los hijos, y la sabiduría de usted es venir a Jesús, es aceptar a Jesús, entonces usted entiende lo que significa la palabra yugo. Déjenme explicar esto. Jesús dice, mi yugo es fácil. La palabra yugo se refiere a las enseñanzas de Jesús. En la época de Jesús se decía que un discípulo tenía el yugo de su maestro. ¿Saben lo que es un yugo? Es un instrumento que se coloca en el cuello de ¿quiénes? ¿Para qué? Para trabajar. ¿Ustedes saben cómo se hace el asunto de un buey con otro buey? Siempre se coloca un buey joven con un buey viejo. Se coloca un buey que ya sabe el trabajo con uno que no sabe. La idea es que el buey viejo entrene al buey joven, porque si no, se rompen el cuello. El buey joven lo que tiene es fuerza, pero no sabe trabajar. El buey joven. Y el buey viejo no tiene tanta fuerza, pero sabe las mañas necesarias para hacer trabajar. ¿Entienden la idea? Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Se acuerdan que Él decía, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz? ¿Lo dice o no lo dice? Pero ahora, ¿de quién es el yugo? Llevad mi yugo. Lleven mis enseñanzas. Si ustedes conocen mis enseñanzas, si ustedes conocen mis doctrinas, si ustedes saben lo que yo enseño, entonces mi yugo, mis enseñanzas descubrirán que son fáciles y mi carga es ligera. ¿Por qué la carga es ligera? Porque la carga que Cristo nos pone es la carga, el peso de la salvación que trae gozo y paz. Una persona que ha sido liberada de la culpa del pecado, una persona que ha sido liberada de la condenación por el pecado, una persona que ha sido justificada, que ha sido perdonada, que ha sido reconciliada con Jesús, siente gozo y paz en su corazón, ¿sí o no? Romanos capítulo 8, versículo 1. Una persona que ha sido aceptada, que ha sido recibida, que ha sido reconciliada con Jesús, entonces lleva un yugo fácil, las enseñanzas de Jesús, y lleva una carga ligera, que es la salvación. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice San Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las personas que aceptan el mensaje de arrepentimiento de Jesús comienzan a tener una nueva y hermosa experiencia por la fe en Cristo Jesús. Y los que no lo aceptan tienen todo lo contrario. Me gustaría terminar haciendo una explicación de algo que se conecta directamente con Mateo capítulo 11. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, los judíos usaban muchas figuras literarias para escribir. Es bueno saber que en la escritura judía la poesía está presente siempre. Escriben en forma poética, eso es muy interesante saberlo. Y una de las figuras literarias que usaban se llama paralelismo de las líneas. ¿Cómo se llama? La idea del paralelismo de las líneas es expresar una idea en una forma de crecimiento. Decir lo mismo en diferente forma. Si Cristo dice que su yugo es fácil, que sus enseñanzas son fáciles y que su carga es ligera, que su salvación es ligera, entonces, ¿cómo podemos entender el efecto de las enseñanzas de Jesús? Salmos capítulo 19. Mire qué cosa linda. Salmos capítulo 19. Si usted aceptó a Jesús, si está caminando con Él, si se ha reconciliado con Él,
si está siguiendo su palabra, entonces el yugo de Jesús, las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús van a comenzar a surtir este efecto en usted. Salmo capítulo 19, versículo 7. Vamos a jugar un juego ahora para entender esta porción. Queremos leer los versículos 7 al 10. Dice el 7: la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová? La ley de Jehová es perfecta. ¿Y ahora qué dice? Que convierte el alma. ¿Por qué la ley de Jehová es perfecta? Porque convierte el alma. Una persona que se arrepiente, ¿no está convertida? ¿Sí o no? La frase, la ley de Jehová, significa la Torá de Jehová. Significa las enseñanzas de Jehová. Las enseñanzas de Jehová son perfectas porque convierten el alma. ¿Cómo es posible que una gente diga que recibió las enseñanzas de Jehová, que recibió las lecciones de Jesús, que recibió el Evangelio de Jesús y no esté convertido? ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué hacen las enseñanzas de Jehová? Convierten a la persona, transforman a la persona, le dan una nueva vida a la persona. Y mire qué cosa linda sigue diciendo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Todo lo que él está diciendo es la misma cosa. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Es lo mismo que el testimonio de Jehová es fiel. Es lo mismo que los mandamientos de Jehová son rectos. Es lo mismo que el precepto de Jehová es puro. Es lo mismo que el temor de Jehová es limpio. Es lo mismo que los juicios de Jehová son verdad. Todo es lo mismo. Lo que está diciendo el salmista es que cuando usted conoce la palabra de Dios, que cuando usted acepta la palabra de Dios, que cuando usted recibe la palabra de Dios, que cuando usted es sincero a esa palabra, entonces toda su vida es cambiada. Alabado es el nombre de Dios. No se explica que una gente diga que conoce esa palabra y siga siendo un mentiroso. Eso no puede ser. Es un mentiroso, no sabe nada. Porque cuando esta palabra llega sinceramente al corazón, lo transforma y lo cambia. ¿Qué hace esa palabra entonces? Versículo 7, convierte el alma. ¿Qué hace esa palabra? Hace sabio al sencillo. ¿Qué hace esa palabra? Alegra el corazón. ¿Qué hace esa palabra? Alumbra los ojos. ¿Qué hace esa palabra? Permanece para siempre. ¿Qué hace esa palabra? Te justifica delante de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Se entiende o no se entiende ahora? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pero verdad que ve la cara larga de muchos que se llaman cristianos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ser honestos y sinceros. Cansados y aburridos, taciturnos y timoratos. Que da vergüenza que se llaman cristianos con una cara tan larga y tan fea. ¿Cómo es posible un siervo de Dios, un hijo de Dios con esa cara amarrada todo el día? Eso no se entiende. ¿Qué evangelio fue que aprendió y conoció? Dice ahí que alegra el corazón. No es que no tendrás problemas, pero el Señor estará contigo en medio de los problemas. ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Jesús le dice: ustedes son un problema. Viene Juan en actitud funeral y no le creen. Y yo vengo en actitud de boda, tampoco me creen. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Cosa linda. Yo creo que estaba ahí cuando Jesús tiró esa parábola. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Cuando era niño, había una canción que mi mamá a veces cantaba. Bueno, no sé si le va a decir esto, pero mi mamá estaba muy enamorada de mi papá. Y estaba tan enamorada, era tan fuerte que un día tuvo que irse de la casa. Hay mujeres que aman y aman con tanta fuerza que terminan echando para afuera lo que aman, ¿o no? Sí, y yo oía que ella hay una canción que decía: ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me matas y sin ti porque yo me muero. Y se divorciaron. Se lo digo con una sonrisa porque es un asunto muy serio. Pero es verdad que a veces no somos ni una cosa ni la otra. Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? ¿Sí o no?
Dejémonos de relajo y pongámonos en esto. Si nos consagramos, consagrémonos. Y si no nos consagramos, consagrémonos. Perdonen, pero yo no voy a hablar de nada negativo. Josué 24:15, ahí voy a terminar. Hay un mundo que se pierde, un mundo que perece. Necesitamos tener la experiencia de personas arrepentidas, personas cambiadas, personas transformadas, y entonces hacer una decisión. Josué 24:15. Aquel hombre al final de su vida, ya un anciano, tomó una decisión delante del pueblo. ¿Cómo dice el versículo 15? Y si mal os parece servir a Jehová, ¿qué dice Josué? Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Y qué dice Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Hay muchas personas que alegremente, felizmente han entregado su corazón a Cristo Jesús. Y muchos ya han sido bautizados. Esta noche quisiera que ustedes me permitieran algo muy especial. Permítanme orar por todos los que son bautizados. ¿Me lo permiten? Yo voy a pedir a un grupo especial, todos los que se han bautizado en esta campaña, que se pongan en pie. Amén. Y si quieren venir al frente conmigo, vengan. Ya mi amigo dio el primer paso. Todos los que ya se bautizaron, vengan con nosotros. Y suba aquí arriba conmigo, mi amigo. Todos los que ya han sido bautizados. Hay algunos que no los veo por aquí, pero vengan sin ningún temor. Adelante. ¿Cuántos felicitan a estas personas? Alabado sea Dios. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Me llena de gozo porque veo familias enteras que se bautizaron. ¿Sí o no? Amén. Vamos a permitirle a él que esté con su esposa y sus niñas. Puede ir del otro lado. Así hacen su familia completa. ¿Verdad qué lindo ver una familia completa? Oh, miren, vamos a seguir viendo personas que se han bautizado. Hay otros que no están por aquí ahora, ¿verdad, pastor? Muy bien. ¿Creen ustedes que son dignos de felicitar a esta gente? Han desafiado todo. ¿Sí o no? ¿Cuánto felicitan a estas personas? Yo voy a pedir ahora dos cosas. Primero, todos los que ya han sido bautizados en el pasado y todos aquellos que saben que en algún momento tendrán que bautizarse, le voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a orar. Si en el pasado usted fue bautizado, póngase en pie. Si usted sabe que tiene que bautizarse en algún momento, aunque no lo haga por ahora, pero usted sabe que tiene que hacerlo, póngase en pie con nosotros también. Y entonces oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por este lindo grupo de hijos suyos que valientemente se han entregado a usted junto con otros que hoy no están presentes en este lugar. Gracias, Señor, por la manera como su Espíritu los ha tocado. Gracias, Señor, por la forma hermosa como ellos han dicho sí a la invitación del Espíritu Santo para alcanzar salvación y vida eterna. Gracias, Dios, por aquellos amigos y amigas que entienden que deben bautizarse en algún momento, pero hay circunstancias y razones que posiblemente no se lo permiten. Ayúdele, Señor, a que esas cadenas queden rotas y que muy pronto ellos también sean bautizados para que sus nombres queden registrados en el libro de la vida. Y a nosotros, Dios, que en algún momento del pasado, años hace, nos entregamos a usted, hoy venimos a confirmar nuestra fe, confirmar nuestra vocación. Hoy venimos a decirle, Señor, que usted es nuestro Dios, nuestro dueño, nuestro Señor y nuestro Salvador. Queremos confirmar nuestra decisión. Queremos ser llenados con su Espíritu Santo. Queremos ser guiados por su mano poderosa. Que nada ni nadie nos aparte de usted. Consérvenos en su presencia. Perdone nuestras faltas y pecados, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.